Hola y bienvenidos. En este video y los siguientes vamos a estar considerando el tema de interpretando la literatura profética y quiero enfocarme en el asunto de la hermenéutica, eso es la interpretación de los profetas. Específicamente vamos a estar viendo unos 4 principios de la interpretación de los profetas. Y esto es porque me parece que mucha gente lucha con esto, tiene problemas o dificultades en esta área de interpretación específicamente de los profetas. Ahora, antes de empezar, quisiera compartir con ustedes una recomendación de lectura. Pero con compartir esto es importante que sepan que este libro, primero, es del siglo XIX y segundo, según lo que he buscado, solo existe en inglés, pero se llama The Interpretation of Prophecy por Patrick Fairbairn, o la interpretación de la profecía. Es excelente material, pero muy difícil de leer. Entonces, mucho lo que voy a hacer en estos videos es tomar su material y tratar de hacerlo un poco más accesible. Ya hemos considerado en videos pasados el hecho de que un profeta era esencialmente un portavoz de Dios. Sin embargo, es también reconocer, o es importante reconocer también el modo de la revelación profética, es decir, cómo la profecía sucedió. Y generalmente surgió o sucedió mediante algún tipo de experiencia visionera. Si se acuerdan, hablamos anteriormente de que uno de los términos bíblicos que usamos o encontramos en el Antiguo Testamento para un profeta es un vidente, y esa palabra vidente está relacionado con esto de visión. Entonces comunica la idea de visión y visiones, y eso es lo que vamos a explorar en esta sección. Quiero empezar a explorar este tema en un pasaje que encontramos en Números capítulo 12, específicamente cuando Aarón y Miriam se oponen a la autoridad de Moisés. Y el texto, en Números 12, versículos 6 al 8, dice: y el Señor les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Ahora, en este caso, Moisés está siendo presentado como una excepción al reglamento, El Señor habla con él cara a cara o literalmente boca a boca, mientras la modalidad normal es mediante una visión o un sueño cuando es que Dios se comunica con profetas, un profeta, ¿verdad? Hay varias otras indicaciones de esto mismo en las Escrituras. Hay referencias frecuentes a experiencias visioneras o experiencias proféticas en pasajes o libros proféticos. Por ejemplo, la visión de Daniel de las 4 bestias. Daniel 7, 1 al 3 dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó. Y dijo: una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Del mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra. ¿Qué tal si consideramos las visiones de Zacarías en la noche? Capítulo 1, versículos 7 y 8. En el día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, del año segundo de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y dijo: una noche vi a un hombre cabalgado en caballo alazán. Estaba entre los mirtos que había en la hondonada, y detrás de él había caballos alzanes, overos y blancos.
También podemos considerar las visiones de Ezequiel, en Ezequiel 1 al 3. El día 5 del mes cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Quebar, entre los cautivos. De pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Habían pasado ya 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín había sido llevado cautivo. Yo, Ezequiel, hijo de Buzi, era sacerdote, y ese día estaba en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y la palabra del Señor vino a mí, y sobre mí se posó su mano. Este último también presenta otra expresión común que encontramos en aspectos de profecía, y es la mano del Señor sobre una persona, lo cual parece indicar una experiencia sobrenatural y extraordinaria. De hecho, si leemos Segunda de Reyes 3, 14 al 16, vemos que dice: Eliseo dijo entonces: juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia me encuentro, que de no ser por el respeto que le debo al rey Josafat, rey de Judá, a ti ni siquiera te dirigía la mirada. Pero bueno, tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho el Señor, caben en este valle muchos estanques. También, si fijemos en Ezequiel 8, 1 al 2, dice: el día 5 del mes sexto, del sexto año, yo estaba sentado en mi casa en compañía de los ancianos de Judá, cuando de pronto la mano de Dios, el Señor, se posó sobre mí. Me fijé y vi una figura semejante a la de un hombre, aunque de la cintura para abajo parecía fuego, y de la cintura para arriba su resplandor tenía el aspecto del bronce refulgente. De hecho, esto no solamente pasa en el Antiguo Testamento, hay algunas ideas parecidas en el Nuevo Testamento para situaciones semejantes. Por ejemplo, cuando leemos sobre la visión de Pedro en Hechos 10, dice: de pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por 4 puntas. O también la experiencia fuera de cuerpo que leemos de Pablo en 2 de Corintios 12. En realidad, nada gano con vanagloriarme, dice Pablo. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Más adelante, en Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice esto: en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pues ya tienen la idea, ¿verdad? Lo más importante de esto que deben apuntar son los aspectos únicos o distintivos de la profecía por causa del modo o de la modalidad que es visionario, porque sí afecta cómo interpretamos la lectura profética, afecta nuestra hermenéutica en cuanto a la literatura profética, el hecho de que estas cosas pasan en visiones en vez de en la vida real, ¿verdad? Primero, la naturaleza dramática y gráfica de las visiones significaba a veces que el mismo profeta no entendió el mensaje. Esto lo vemos en el caso específico de Daniel, en capítulos 8 y también 12. En capítulo 8 dice: yo, Daniel, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido,
volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. Y luego en el capítulo 12, él dice, yo pude oír esto, pero no lo entendí. Así que dije, mi señor, ¿qué fin tendrá todo esto? Él respondió, vamos, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por su naturaleza gráfica, una visión es mejor para comunicar algunas cosas, pero es peor para comunicar otras cosas, ¿verdad? Segundo, esto afecta cómo debemos entender varios de los eventos que se mencionan en las visiones proféticas. Debemos asumir que ocurrieron en una visión y no en la vida real. Y tenemos algunos ejemplos muy claros. Ya hemos tratado Ezequiel, pero vamos a volver a tratar un par de secciones de Ezequiel otra vez. Ezequiel 8, 1 al 2 dice, el día 5 del mes sexto del sexto año, yo estaba sentado en mi casa en compañía de los ancianos de Judá, cuando de pronto la mano de Dios, el Señor, se posó sobre mí. Me fijé y vi una figura semejante a la de un hombre, aunque de la cintura para abajo parecía fuego, y de la cintura para arriba su resplandor tenía el aspecto del bronce refulgente. En los versículos 3 al 4, él dice, aquella figura extendió la mano y me tomó por los cabellos. Entonces el Espíritu me elevó por los aires entre el cielo y la tierra. Y en visiones de Dios me llevó a Jerusalén, a la entrada, a la puerta interior que mira hacia el norte, donde estaba el recinto de la imagen que despierta los celos de Dios. Y ahí estaba la gloria del Dios de Israel, tal y como la había visto en la visión del campo. Claramente, esto no pasó literalmente a Ezequiel en el mundo real. Él nos dice en el texto que esto pasó en visiones de Dios, es decir, no literalmente en la vida real. De Ezequiel 1, ya sabemos que él está con los exiliados junto al río Quebar, posiblemente es un canal del río Éufrates. Ahora, es importante que lo siguiente quede grabado en su mente. La importancia del mensaje de Ezequiel no dependía de si él estuviera físicamente llevado a Jerusalén. Lo voy a repetir. La importancia del mensaje de Ezequiel no dependía de si él estuviera físicamente llevado a Jerusalén. Esto era una experiencia visionera que él realmente tuvo, pero tomó lugar en su visión. Vio y escuchó varias cosas sobre las cuales escribió, pero nunca fue trasladado literalmente a Jerusalén. La realidad es que esto es verdad para muchas cosas sobre las cuales escriben los profetas. Vieron cosas, experimentaron cosas en visiones y luego escribieron sobre aquellas cosas. La importancia de lo que escribieron no dependía en que si estas cosas ocurrieran en la vida real, de forma literal. Realmente tuvieron una visión, pero era una visión. Entonces, les voy a dar un par de ejemplos más. Y seguimos con Ezequiel. Capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, y tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te digo, y no seas rebelde como esa gente. Abre la boca y come lo que voy a darte a comer. Yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí y que en ella había un pergamino. La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes escritos por los dos lados. Ezequiel 3, 1 al 3 dice, y me dijo, hijo del hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino, y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino, y me dijo, hijo de hombre, aliméntate,
llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y en su sabor de mi boca fue dulce, y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Es muy claro que esta es una visión. Entonces, ¿qué pasa con los capítulos 4 y 5? 4, 1 al 3 dice, tu hijo de hombre, toma un adobe y ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Ponle sitio, levanta contra ella fortificaciones, baluartes y arietes y rodéala con un ejército. Toma también una plancha de hierro y ponla entre la ciudad y tú, a manera de un muro de hierro. La plancha fungirá como cerco. Dirígete luego contra ella y ponle sitio. Esta será una señal contra el pueblo de Israel. Y luego leemos acerca de que estuvo acostado de lado, ¿verdad? Mismo capítulo 4, versículos 4 y 5. Acuéstate luego sobre tu costado izquierdo y pon sobre ese costado la maldad del pueblo de Israel. Llevarás sobre ti su maldad el mismo número de días que duermas sobre tu costado. Y los años de su maldad son el mismo número de esos días, es decir, 390 días. De este modo, llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Israel. Y continúa en los versículos 6 al 8, diciendo, cuando se cumplan estos días, te acostarás de nuevo, pero esta vez sobre tu costado derecho. Y durante 40 días llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Judá. Estoy contando un día por año. Luego te dirigirás hacia la Jerusalén sitiada y con el brazo descubierto profetizarás contra ella. Yo te sujetaré de manera que no puedas girar de un lado a otro hasta que hayas cumplido con los días del sitio contra la ciudad. Seguimos al capítulo 5 de Ezequiel, versículos 1 al 3, sobre el corte de pelo. Y dice ahí el texto, tu hijo de hombre, toma un cuchillo afilado o una navaja de barbero y afeítate la cabeza y la barba. Toma luego una balanza y divide y pesa los cabellos. Cuando el sitio de la ciudad llegue a su fin, echarás al fuego una tercera parte de ellos a la vista de todos. Otra tercera parte la desmenuzarás con espada por toda la ciudad, y la tercera parte restante la arrojarás al viento. Yo voy a perseguirlos espada en mano. Toma también unos pocos de tus cabellos y sujétalos en el borde de tu mano. Ahora, la importancia de estas cosas es simbólica. El Señor explica el simbolismo al pueblo y eso es el punto. Hubieran entendido el mensaje, aun si estas cosas no hubieran tomado lugar literalmente en el mundo real, ¿verdad? Siendo realista, ¿cuántas personas pudieran haber visto al profeta acostado de lado o cortado su pelo o este tipo de cosas? Tenemos un ejemplo parecido con Jeremías escondiendo su cinturón en Jeremías 13 y luego dejando que se destruyera. Claramente, esto no es algo que la mayoría de la gente hubiera visto. No es el acto en sí que es importante, pero el significado simbólico del acto, que es claramente explicada en versículos 9 y 10 del capítulo 13 de Jeremías. El simbolismo no es afectado por si esto pasó en una visión o un sueño. Entonces, dando lo que hemos visto de la revelación visionaria y cómo los profetas experimentaron cosas en visiones, significa que debemos asumir que este tipo de cosa pasó en una visión, no literalmente, a menos que haya evidencia abrumadoramente clara que esto realmente pasó. Vuelvo a repetir. Significa que debemos asumir que este tipo de cosa pasó en una visión y no literalmente, a menos que haya evidencia abrumadoramente clara que esto realmente
tomó lugar, realmente pasó. Y quiero que pongan atención, porque esta es una de las maneras de las cuales la literatura profética tiene reglas de interpretación diferentes a la narrativa histórica. Esto es como el libro que mencioné de Fairbairn lo resume. La conclusión general, entonces, podría ser combinada con el siguiente reglamento de interpretación. Según el reglamento, comunicados divinos deberían ser entregados a los profetas en extasía o visión. Entonces, cuando tenemos que tratar meramente el registro de estas comunicaciones, las acciones relacionadas y las cosas vistas y escuchadas deben ser entendidos como tomando lugar en la esfera espiritual de la revelación profética. Y la realidad externa debe ser afirmada únicamente cuando el relato dado, es dado tal que el evento simbólico se conecta sin duda alguna a los hechos de la historia. En algunos casos puede que no esté claro, pero la presunción, como dice Fairbairn, la presunción está claramente al lado ideal. Puede ser que ya se sienten un poco cansados de haber tratado este tema tanto, pero es sumamente importante entender este concepto de la revelación profética llegando por medio de visiones y empezar a ver cómo esto afecta la forma de la cual debemos de interpretar la profecía. En el próximo video vamos a seguir con este tema de interpretación, tratando específicamente el estilo de oráculos proféticos. Muchas gracias.